Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado tu palabra. Nos has dado salvación, nos has perdonado y además tú eres fiel en guardarnos, Señor, en guiarnos, en cuidarnos. Nosotros no podemos, pero tú eres capaz. Y lo vas a hacer, Señor. Nos vas a llevar a nuestra meta. Y en el camino nos bendices y nos transformas. Y te damos gracias. Abre nuestra mente al estudiar tu palabra. Y bendícenos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Este es el 5º domingo que estudiamos el capítulo 2. Y realmente me encanta enseñar la palabra de Dios, porque cuando lo leí, lo que íbamos a enseñar ahora, el versículo 12 al 18, dije, bueno, eso rápido, pero había tanto material. Dios nos habla, y qué bonito que Dios nos hable, hermanos, porque eso es lo que venimos a oír, la palabra del Señor. Bueno, en Filipenses capítulo 1, Pablo termina, dice, comportaos de una manera digna del Evangelio, de manera de que ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír que estás firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces Pablo en el versículo 27 está hablando de que estemos unidos, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y luego en el capítulo 2 habla de la necesidad de ser humildes, porque no podemos estar unidos si somos arrogantes y si somos egoístas. Si somos egocéntricos, traemos división, no hay unidad. Si solo estamos pensando en nosotros mismos, hay división, porque pateamos a los otros, estamos contra los intereses de otros. Entonces Pablo nos dice, bueno, es importante la unidad, pero sin humildad no la hay. Por eso dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino los intereses de los demás. Y luego Pablo nos habla de que hay un ejemplo a seguir, que es el ejemplo de Jesucristo. Y por eso continúa diciendo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el ejemplo es Jesús, el ejemplo de humildad. Pablo habla de la unidad, Pablo habla de la humildad, y luego continúa hablando del comportamiento que debemos de tener los creyentes. Y me fascina, porque dice en el versículo 12, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Esos son los versículos que vamos a cubrir ahora, con la ayuda de Dios. Espero, no necesariamente vamos a correr del 12 al 16. Entonces Pablo dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Voy a empezar diciendo qué es lo que no significa, y luego voy a aclarar qué significa.
La traducción New King James Version, la King James Version y la English Standard Version dice, work out your own salvation with fear and trembling. Y la palabra ahí, work out, o trabajar, o realizar, en el español ocupaos, viene del griego, obviamente en que fue escrito el Nuevo Testamento, katergazomai. Esa palabra en el griego quiere decir trabaja, work, do, haz, do it, did, haz una obra, perform, lleva a cabo. Y la palabra quiere decir llevar a cabo, forjar, laborar completando algo. Me llama la atención investigar esto porque puede malinterpretarse. Y ese es el problema cuando personas agarran la palabra de Dios y no son diligentes en estudiarla y luego sacan doctrinas falsas que pueden llevar a la condenación. ¿Por qué? Necesitamos la doctrina sana. Pablo no está diciendo acá que la salvación se logre con obras. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que ocupen en ganar su salvación con obras. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Acuérdate que la Escritura, la Biblia, es la mejor comentario de la Biblia misma. Si quieres un buen comentario, agarra la misma Biblia. Agarra otros pasajes que te van a ayudar a aclarar el pasaje que pueda ser difícil de entender. La salvación, el nacer de nuevo, no es obra nuestra. No es un trabajo que nosotros hacemos con obras para ganarla. Es la obra de Dios en nosotros. Te hago una pregunta, ¿puede un muerto hacerse vivo? No. ¿Puede un muerto hacer obras buenas? No. Tenemos que venir a la vida. Cristo resucitó a los muertos. Dios resucita a los que estamos muertos espiritualmente, nos da vida y empezamos a hacer obras que son de acuerdo a Dios. Pero tienes que tener vida. La salvación es la obra de Dios. Dios es el que nos habla. Y cuando oímos y recibimos, venimos a la vida. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Lázaro escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús. Jesucristo dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entonces Dios es el que nos habla y a nosotros nos toca recibir con fe la voz de Dios. Entonces es la voz de Dios la que nos da vida cuando la recibimos con fe. Pablo en Efesios dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. En Gálatas, capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Y luego dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues escrito está, maldito es el que cuelga de un madero. Entonces, el que depende de la ley está bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Pero luego dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Es decir, la promesa del Espíritu se recibe mediante la fe, la salvación se recibe mediante la fe, no es por nuestras obras, no se merecen, no es nuestro trabajo. ¿Estamos claros? ¿Puedo oír un amén? La salvación es la obra de Dios en nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer en Él, es recibir, es decir, creo, voy a creer en ti, Señor, voy a poner mi fe en ti, lo que hiciste en la cruz. Eso es lo que no significa entonces, no significa que vamos a trabajar para nuestra salvación, para nacer de nuevo, no. Pero esto es lo que significa entonces.
Cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué lo dice? Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Lo que quiere decir Pablo es que los que somos salvos entramos a un camino nuevo, ordenado por Dios, que incluye su voluntad, la cual debemos de llevar a cabo con temor y temblor. Es decir, lo que hemos venido a ser salvos por la obra de Dios, entramos al camino de Dios, y ese camino tiene la voluntad de Dios como guía, y esa guía, esa voluntad de Dios implica obras, las cuales debemos de hacer, porque Dios tiene una obra para nosotros, para que realicemos, y esa salvación, ese trabajo, lo debemos de hacer con temor y temblor. En Efesios 2, 9 al 10, Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya. Cristo nos va moldeando. Cristo nos da vida y nos va moldeando a la imagen de ¿quién? Con el Espíritu Santo. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos está moldeando. Dios nos está moldeando con la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios a la imagen de Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que Dios ha preparado obras para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros Dios tiene obras específicas. Para cada uno de nosotros tiene obras específicas Dios. Tiene un plan específico. Tiene un plan específico. Jeremías 10:23 dice, yo sé, oh Jehová, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ok, ¿por qué dice con temor y temblor? Interesante, ¿verdad? Es muy fácil ponerlo debajo de la carpeta y barrerlo. No lo barramos. Escuchemos y entendamos por qué dice eso. La salvación es por fe, pero la fe verdadera produce obediencia. La fe verdadera produce obediencia. Dios es nuestro creador y es nuestro Padre, pero es nuestro Señor. Y Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Él es nuestro patrón. Él es nuestro amo. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, jamás yo os conocí. Jamás yo os conocí, apartaos de mí, vosotros que practicáis la iniquidad. Es decir, cuidado. ¿Qué practicamos? ¿Qué estamos haciendo? Oh, iniquidad es matar, sí. Pero ¿sabes que iniquidad es desobedecer a Dios? ¿Sabe que iniquidad es pereza espiritual y no estar activo en las cosas de Dios? ¿Sabes que eso es iniquidad? Te hago una pregunta, si tú tienes unos empleados y el empleado que debe de estar trabajando en las máquinas está sentado comiendo popcorn, ¿no es eso iniquidad? Y si Dios nos ha llamado en este mundo y hay una obra que hacer y tú estás feliz haciendo lo que te da la gana y no estás haciendo la obra que Dios te ha llamado a hacer, ¿no es eso iniquidad? Es iniquidad. Es iniquidad. Tenemos que tener cuidado. Hay un enemigo de nuestras almas, el diablo. Y hay otro enemigo de nuestras almas, nuestra naturaleza pecadora. Y hay otro enemigo de nuestras almas, el mundo engañador. Y buscan descalificarnos, desviarnos, distraernos del llamado de Dios y de la obra que Dios nos ha encomendado. Dios tiene una voluntad y un trabajo que debemos realizar y merece nuestra obediencia completa porque Dios es creador y es rey del universo. ¿Y sabes también por qué? Porque nos ama y nos ha comprado con la sangre de su Hijo. No fue barato salvarnos y rescatarlos. Él nos ha hecho sus hijos a costa de la sangre de su Hijo unigénito.
ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Pedro 1, 17 al 19. Pedro dice, si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mira lo que dice Pedro. Si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Estamos hablando de nuestro Padre. Y luego dice, si invocáis como Padre a nuestro Padre, pero luego dice, a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. O sea, Él va a juzgar nuestras obras. Él está juzgando nuestras actitudes. Él está juzgando lo que hacemos con el tiempo que nos ha asignado para hacer su obra. Conducíos con temor, dice Pedro, durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Si Dios derramó la sangre de su Hijo Jesucristo para que tú vivas para Él, y tú dices, bueno, ya soy salvo, yo hago lo que me dé la gana. ¡Wow! Te estás equivocando, no sabes quién es Dios. No fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir heredada a vuestros padres. Vamos a honrar a nuestros padres, pero no sus maneras vanas y vacías que pudimos haber heredado. Jeremías 7:10, yo Jehová escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Dios escudriña el corazón, prueba los pensamientos para dar a cada uno conforme a sus caminos. Dios nos ve y ve nuestro corazón y no podemos engañarlo y merece nuestro respeto y dedicación. Si entendemos que Dios es santo, que odia el pecado, que odia la maldad y la rebeldía, vamos a buscar honrarle y obedecerle. No queremos ofenderle ni ser descuidados en obedecer su llamado. Un día tendremos que dar cuentas. Somos hijos, pero también somos siervos. ¿Podemos decir amén a eso? Somos hijos, pero también somos siervos. Tienes que estudiar todo el consejo de la Escritura. En Hebreos dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo que hacemos, Dios lo ve. Primera de Corintios 4, 1 al 2, Pablo dice que todo hombre nos considera de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Sí somos hijos, pero somos siervos y administradores de los dones que Dios nos ha dado. Y debemos de ser fiel con lo que Dios nos ha encomendado. Va a Mateo 25. ¿Por qué debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Tienes que tener todo el panorama de la Escritura. Mateo 25, versículo 14. Este es Jesús en el Nuevo Testamento hablando. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre. Me puedo esta parábola, pero quiero leerla con ustedes, porque quiero darle el énfasis. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El pajarito solo va a comer la comida que corresponde a un pajarito. El elefante va a comer lo que se puede comer un elefante. No puedes esperar que un pajarito coma lo de un elefante y que un elefante se llene como lo come un pajarito. Cada uno ha sido diseñado a su capacidad.
El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue, vemos diligencia, y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Es decir, él fue fiel. Él había recibido de Dios y había trabajado con lo que Dios había dado para su Señor. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también al de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Vemos que lo llama malo y perezoso. Malo porque tuvo un concepto malo de Dios. Dios no siembra, no ciega donde no sembró y no recoge donde no esparce. Un concepto malo de Dios. Dios es compasivo y paciente y es perezoso. Él buscó una excusa para no servir a su Señor. Muchos de nosotros podemos buscar excusas para no estar en la iglesia. Mira lo que dijo el Señor. Debías haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitad el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Porque todo al que tiene más se le dará, y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y la Biblia dice, al que tiene, más se le dará. Pon tu vida al servicio del Señor. Y el Señor cada día te va a dar más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién dio este mensaje? Jesucristo. ¿A quién se lo está dando? A los discípulos. Dios es nuestro Padre, pero es nuestro Señor. Y nos ha encomendado una obra que hacer. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y luego dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es quien obra en vosotros, el querer como el hacer. ¿Sabes qué? Saber la voluntad de Dios no es un misterio complicado. Saber la voluntad de Dios es sencilla. La fórmula es sencilla. Número 1, debe de estar en armonía con la palabra de Dios. Dios no se contradice. La Biblia no se contradice. Si lo que vas a hacer es contra la Biblia, no me digas que Dios te mandó a hacer eso. 2, Dios pone el deseo en nuestro corazón. No, hombre, Dios me va a mandar a donde no quiero ir. Mira, Dios pone deseo en nosotros. Dios pone el deseo. A mí me puso el deseo de querer enseñar la palabra de Dios. No aquello que, no, yo no quiero enseñar la palabra de Dios. No, a mí me encanta la palabra de Dios y por eso la quiero enseñar. Dios pone ese deseo. Y Dios da la habilidad, los dones y los recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Dios te da los recursos y dice, Dios me mandó a hacer esto. Y no aparecen los recursos. Dios no te mandó a hacer eso, hermano. Tú estás encaprichado en hacer algo que Dios no te ha mandado a hacer. Hay personas que están encaprichadas en hacer algo que dice que Dios nos mandó a hacer y no prosperan. Porque es puro invento. Dios no nos ha mandado a hacer eso. 4, debemos de caminar con Dios. ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si no caminas con Él? Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces Dios es quien obra en nosotros. Dios pone en nosotros el querer y el hacer. Entonces mira lo que Dios está poniendo en tu corazón. Ahora, tienes que caminar con Dios, porque también tenemos una naturaleza pecadora, ¿no?
Entonces, que el querer y el hacer no sea de tu naturaleza pecadora, sino que sea de Dios. Hay un espíritu y tú puedes discernir si es de Dios o si es de tu naturaleza pecadora. Entonces, si tienes ese deseo, que es de acuerdo a la Biblia, y que es bueno, y tienes ese deseo, y Dios te está dando la habilidad, adelante. Mira que no se trata de buscar nuestra voluntad y que Dios bendiga mi voluntad. No es mi plan y que Dios bendiga mi plan. No es mi reino y que Dios bendiga mi reino. Es el reino de Dios y que Dios bendiga su obra a través mía para gloria del reino de Dios. Podemos decir amén. Se trata del plan de Dios para nosotros, según su beneplácito. Es decir, lo que le agrada a Dios porque Él tiene un propósito, Él tiene sabiduría, justicia y amores eternos. Y es en base a eso. Ahora, versículo 14 del capítulo 2 de Filipenses, ¿qué dice? Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. La King James dice murmurings. La New International Version, la English Standard Version, la New American Standard Version, grumbling. La New Living Translation, la New King James Version, complaining. La palabra quiere decir murmurar. Es decir, la persona está inconforme, disgustada con algo, con alguien, no está contenta, está murmurando y quejándose. Hermanos, esto empieza en el hogar. Niños, apaguen la televisión. Ay, que no hay que no hay cuánto, que no hay que. Un par de nalgadas si no hacen caso. Hay que quitarles ese espíritu de murmuración. Es murmuración y quejándose. ¿Sabe qué? No permitan que sus hijos crezcan con el hábito de murmurar y quejarse, porque eso no es un buen hábito. Y ni discusiones. New King James Version, la King James Version, English Standard Version, New American Standard Bible dicen disputing, arguyendo, debatiendo, discutiendo. Es decir, disputar de algo contra una persona, cuestionando. Bueno, ¿y por qué me tengo que ir a la cama a esta hora? Pues porque si no te voy a dar 2 nalgadas y ya. Es decir, razona un poco con tus hijos, ¿verdad? Pero hay cosas que no van a entender y tienen que recibir las cosas con obediencia. No digo que los maltrates. No digo que los maltrates, pero hermanos, no permitan que sus hijos se pasen quejando y murmurando cada vez que les dicen algo. Si ustedes les dicen algo, tienen que hacerlo. Ahora, estoy hablando de padres responsables, no padres que le pasan dando órdenes y gritándole como que son basura a sus hijos. No estoy hablando de eso. No estoy diciendo que estén maltratando a sus hijos. Ustedes tratan a sus hijos con amor. Pero cuando ustedes les dan guías y direcciones, instrucción, ellos tienen que entender que tienen que obedecer. Y si no obedecen a la primera, pues tienen que entender de que no van a haber muchos chances antes de que prueben una persuasión muy buena. Un par de nalgadas los hace persuadir rápido. Tiene que recibir la instrucción. Entonces Pablo dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles. Es decir, algunos piensan que pasar murmurando y quejándose de Dios, o de nuestros pastores, o de nuestros líderes, no es mayor maldad. Pero para Dios es algo muy malo. Andar murmurando y quejándose contra Dios, o con personas que tienen autoridad sobre ustedes o sobre nosotros, no es bueno, hermanos. Dios juzgó a Israel en el desierto por sus murmuraciones. No voy a tomar el tiempo, pero lee Éxodo 15, 22 al 24, Éxodo 16, 1 al 7, Éxodo 17, 1 al 4, Números 16, 41 al 50. Pasaba murmurando el pueblo de Israel. ¿Y saben lo que terminó haciendo el Señor muchas veces? Les mandaba plagas. Porque estaban murmurando contra Moisés y Aarón. Moisés mismo le dijo, ustedes no están murmurando contra nosotros, están murmurando contra Dios. Estaban murmurando contra la autoridad que Dios había establecido sobre ellos. Primera de Corintios 10, versículos 7 al 11, leamos, para que entendamos que murmurar y quejarnos no es bueno. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron.
y en un día cayeron 23,000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. O sea, la murmuración no es buena. En Hebreos 13:17, y lo uso dentro del contexto pastoral de la iglesia, hermanos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. No es bueno la murmuración en la iglesia. Y no lo digo porque algunos de ustedes estén o no estén murmurando, lo estoy diciendo porque es la enseñanza del día. El Señor nos enseña a no estar murmurando, a no estar quejándonos. Y se aplica en la iglesia, se aplica en el hogar, se aplica a los esposos, a las esposas. Hermanas, tengan cuidado con la murmuración. Por algo 3 veces en el libro de Proverbios el autor habla de la mujer rencillosa. En Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del techo que en una casa con mujer rencillosa. En Proverbios 21:19 dice, mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. En Proverbios 27:15 dice, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. La mujer rencillosa es la mujer que siempre está inconforme. Entonces vemos que el Señor nos habla que no podemos ser personas que pasamos murmurando. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos. Sencillos, ¿qué quiere decir la palabra sencillo? Algunas traducciones en inglés dicen innocent. Otra traducción dice pure. ¿Qué quiere decir? La palabra en el griego, akeraios, quiere decir puro, como un metal precioso sin contaminación de metales de menor valor, como un vino sin adulteración. Lo que está diciendo es que seamos con una mente inocente, sin maldad, sin ingratitud, sin contaminación de cosas, malos sentimientos. Entonces dice, seáis irreprensibles y sencillos. Es decir, que no seamos una persona que se pasa quejando todo el tiempo, que se pasa murmurando. La gratitud es una buena actitud. La ingratitud es una mala actitud. Y Dios la paga. Dios nos llama a ser sencillos, libres de contaminación, no solo de contaminación inmoral sexual, pero de las actitudes de ingratitud, inconformidad y rebeldía. Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha. Somos hijos de Dios, debemos de conducirnos como tal, en medio de una generación torcida y perversa. Torcida, la palabra torcida, varias traducciones en inglés es crooked, que no es recto, que se desvía. Esta es una generación que no sigue el camino de la rectitud de Dios, y perversa. Aquí la palabra en el griego es un verbo, y quiere decir pervertir, desviarse, apartarse, corromperse. Es una generación corrompida, que no está de acuerdo. Tiene algunas trazas de rectitud, algunas trazas, pero es como una leche que está echada a perder. Tiene algunas trazas de que es leche, pero está perdida. Entonces dice, es una generación torcida y perversa. Voy a aprovechar y quiero compartir el último versículo 16, porque es muy importante. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Para mí esto es muy importante. La palabra sosteniendo acá no es que la palabra se va a caer, hay que sostenerla para que no se caiga. No está en ese sentido. Agarrándote de la palabra de vida, agarrándola. Y cuando tú la agarras, ella te está sosteniendo. Tú la estás agarrando, pero te estás agarrando de ella. ¿Me explico? Eso es lo que está queriendo decir. La palabra es espejo. Y eso es importante, porque viene de la palabra ejo, que está en 2 Timoteo 1:13. Yo he dado toda una enseñanza en ese versículo. La palabra espejo viene de epi, on, unto, upon, sobre, en, y ejo, que quiere decir
tener en las manos, poseer, guardar en las manos, agarrarse de algo de alguien. Entonces Pablo está diciendo sosteniendo. El verbo es activo, es participio presente activo, es decir, continuamente tú estás teniendo en tus manos, la estás teniendo y te estás agarrando. La New King James Version y la New American Standard dicen holding fast the word of life, agarrando fuertemente, firmemente la palabra de vida. La New International Version dice as you hold firmly to the word of life, o la English Standard Version holding fast to the word of life, o sea, agarrándote de la palabra de vida. Y tiene sentido a ambos. Tú estás agarrando la palabra, la estás agarrando, pero te estás agarrando de ella, era que te está sosteniendo. Es como cuando tú te estás cayendo y tú te agarras de algo, tú lo estás agarrando, pero te estás sosteniendo eso. Y eso es lo que está diciendo, agarrándote, sosteniéndote. El caminar del cristiano requiere que nos agarremos de la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios, como que si nuestra vida depende de ello, y depende de ello. Es como quien se agarra de una soga cuando ha naufragado el barco, y estás en mar abierto y te agarras de una soga, porque viene un helicóptero y te tira una soga. Tú te agarras de ella porque tu vida depende de eso. Es como cuando te caes en un precipicio y que te quedas ahí en una ramita medio detenido y alguien te tira una soga, tú te agarras de esa soga. O si hay un huracán, tú te agarras de un poste y te agarras el cincho y te lo amarras alrededor del poste. Y tú te agarras de ese poste porque no quieres que el viento te lleve a la destrucción. Y debemos de agarrarnos de la palabra de Dios de esa manera. Debemos de agarrarnos de la palabra de Dios de esa manera. En 2 Timoteo 1, 13, 14, yo he dado todo un estudio sobre eso y quiero escribir un libro, no he tenido el tiempo sobre esos versículos. Retén la norma de la palabra sana que has oído de mí en la fe y amor de Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Retén la norma, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. Retén la norma, porque tu vida depende de ello. Hoy más que nunca necesitamos prestar atención a la exhortación de Pablo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. En 1 Timoteo 4:16 Pablo dice, tener cuidado, le dice a Timoteo, tener cuidado, es decir, esforzate, sé diligente, pon atención, ponte en guardia de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Dime si no debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y en estos días ustedes, hermanos, hay cosas que están ocurriendo que ustedes ni saben dentro de las iglesias, que por razones de ser pastor yo logro enterarme. Hermanos, está entrando sutilmente serios problemas en las iglesias. No es tiempo de jugar. Yo sé lo que les estoy diciendo. Agárrense de toda la palabra de Dios. Agárrense de toda la palabra de Dios. Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 4 le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, ahora es tiempo cuando en las iglesias la gente no quiere oír la enseñanza completa y sana de exhortación. Es tiempo cuando los jóvenes dicen, yo no quiero oír al pastor, pero necesitamos que los jóvenes aprendan a recibir enseñanza a todo nivel. Tenemos que tener cuidado de empezar a hacer una iglesia toda seccionada, toda separada.
es una actividad para esto, una actividad para el otro. Tenemos que ser maduros y entender que lo que necesitamos es la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esa es la fórmula. ¿Cuál fue la fórmula de Pablo? No a su retiro para esto, un retiro para el otro, una actividad para esto, para el otro. No. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ese es el deseo de la gente, pero los pastores fieles no cumplirán el deseo de la gente, sino el deseo de Dios. Y a eso vamos a aferrarnos. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los vientos, vinieron los torrentes, azotaron los vientos, y soplaron sobre aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y grande fue su destrucción. Hermanos, la base en que está fundada esta congregación es Cristo Jesús, su palabra, y la guía es el Espíritu Santo a través de su palabra, no es a través de métodos. El único método es el estudio inductivo, verso por verso, que tenemos en la congregación. Enseñamos expositivamente la palabra y descansamos en el Señor Jesucristo, en el poder de su palabra y de su Espíritu. Y el fruto se lo dejamos al Señor. Si hay mucha gente que está abierta a eso, gloria a Dios, y queremos que todo el mundo esté abierto. Pero si hay personas que nos van a rechazar y van a ir a otros lugares porque son más populares, porque la palabra está diluida, lo lamentamos por ellos, pero no vamos a cambiar. Vamos a ser fieles al Señor para ser un faro de luz en la oscuridad. No vamos a apagar el faro de luz para ser parte de la oscuridad de este mundo. Vamos a brillar más fuerte para aquellos que quieren llegar a su puerto, a la morada celestial. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Fíjate que no dice una palabra de vida, dice la palabra de vida. La Biblia es la palabra de vida. ¿Y sabes por qué es de vida? Porque la palabra es vida y da vida. La palabra es vida y da vida. Al único que no le da vida es al que no la recibe con fe. A esa le traerá juicio. Jesús mismo dijo a los fariseos, yo no los juzgo, la palabra que han oído los va a juzgar en el día final. La palabra de Dios. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es seria la exhortación. Somos salvos por gracia. Dios nos ha salvado y le damos gracias a Dios. ¿Podemos decir amén? Pero somos siervos de Dios. Y como siervos debemos de obedecer las instrucciones de nuestro Señor. Él es nuestro amigo, nuestro Señor Jesús. Él es nuestro amigo. Tenemos que entender todo el consejo de la palabra. Dios es nuestro Padre, pero es un Dios santo y nos ha encomendado una obra, y el mundo se está condenando. Y el mundo necesita lo que Dios quiere hacer a través nuestro. ¿Sabes qué? Para la electricidad se necesita un cable eléctrico. Un cable de cobre es un buen conductor. Un cable de plástico no es muy buen conductor. Dios quiere usarnos a nosotros como conductor de su palabra, como luz en este mundo, para que brillemos como luminarias en medio de una generación perversa y adúltera, para que seamos irreprensibles y sencillos, como hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y adúltera en la cual resplandecemos como luminarias en el mundo. Dios nos ha llamado a ser luz del mundo,
¿Qué pasa si la sal pierde su salinidad? ¿Qué dijo Jesús? Solo sirve para ser echada a la calle y ser pateada. ¿Por qué nos dijo el Señor esas cosas? ¿No es una advertencia? ¿Puedo oír un amén? ¿No es una advertencia? ¿Puedo oír un amén? Bueno, vamos a orar. Padre, te amo. Gracias porque tú nos amas y nos das tu palabra. Y esa palabra tuya nos da vida y nos preserva y nos guía y nos corrige y nos reta. Señor, yo te ruego, Padre Santo, que perdone nuestros errores, nuestros pecados, que nos guardes de la desviación, de la iniquidad, y que nos ayudes a tomar en serio nuestra salvación. Fue a costa de la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos has dado vida eterna. Ayúdanos, Señor, a caminar con temor y temblor, llevando a cabo la obra que nos has dado a hacer, para que un día oigamos: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahora, si tú nunca has recibido a Cristo, te invito a que recibas a Jesús. Eso es lo más importante en tu vida. Recibe a Jesucristo y entonces Dios va a ser tu Padre. Qué cosa más linda que hoy tengas a Dios como tu Padre. ¿Sabes qué? Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí. Y si Dios no es tu Padre, ¿sabes quién es tu Padre? Wow, imagínate quién. No te lo tengo que decir. Recibe a Jesús en tu corazón. Recibe a Jesús en tu corazón. Es lo mejor que puedes hacer. Te lo digo de corazón. ¿Sabes qué? Yo sé lo que es tener una naturaleza pecadora. Yo la tengo peor que ustedes. Yo sé lo que es ser tentado. Yo he sido tentado y soy tentado. Pero ¿sabes qué? Dios es verdad. Dios es verdad. Y un día va a remunerar a aquellos que con sabiduría han aceptado su llamado. Recibe a Jesús a donde estás. No seas necio, no seas tonto. No vayas al infierno. Cuando Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para que no fueras al infierno, irás doble vez. Una, porque eres pecador, y segunda, por rechazar al mismo Jesucristo. Tu condenación sería enorme, tu desesperación terrible, y de ahí no sales. Todo por no recibir a Jesús. Qué necedad más grande. Recibe a Jesús ahí donde estás. Pídele perdón por tus pecados. El infierno no es un lugar cómodo. No es un lugar cómodo. Es un lugar de miseria eterna sin terminar. ¿Y qué crees que merecen aquellos que le dan la espalda a Dios y que quieren caminar en rebeldía? Exactamente eso, un lugar de miseria eterna sin terminar. Pídele a Dios perdón y únete a los hijos de luz y recibe a Dios como Padre y a Jesús como tu Salvador. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por mandar a Jesús a morir en la cruz. Creo que su sangre paga por mis pecados. Y te doy gracias por darme la oportunidad de arrepentirme y de poder oír el Evangelio y ser salvo. Hoy te recibo como mi Padre, Dios Santo, y te declaro Abba, Padre, en nombre de Jesús.